Muy bien, vamos a saludar ahora a Juan Gendel, que es director y productor de El Tramo, ¿no es cierto? Un documental sobre cómo recuperar las vías muertas del ferrocarril. La película se estrena hoy, precisamente a las 8 de la noche. Juan Gendel, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, quiero que nos cuentes, quiero entusiasmar a nuestros oyentes con este primer largometraje, ¿no es cierto?, que registra el trabajo cotidiano de un grupo de pobladores de Mercedes. ¿Es así? Contanos. Sí, bueno, un poco toma como base, digamos, de investigación la base de Mercedes, y a partir de ahí, digamos, emprende el camino, digamos que es el camino que están recorriendo el grupo de la asociación, Amigos del Ferrocarril Belgrano, que llevan recuperados alrededor de 200 kilómetros de vías de lo que era el Belgrano, ¿no? Ujú. Y bueno, digamos, la película lo que retrata un poco es la recuperación de la última estación, que es la estación de Los Ángeles. Un poco de ahí parte la idea del nombre, el tramo, porque registra esa recuperación. No llego a entender. La estación Los Ángeles era una estación que alguna vez existió. Exacto, claro. Ellos van recuperando de una estación, y la última que habían recuperado es una estación de un pueblo que se llama Tres Sargentos, y la siguiente se llama Los Ángeles, un pueblito muy chico. Y bueno, la película de algún modo llega a rodarse en el momento en que ellos emprenden la tarea de recuperar ese tramo, digamos, de Tres Sargentos a Los Ángeles. Ujú. En la información que tengo, dice que hay textos de Bergson, un filósofo que conozco y que siempre me apasionó. ¿Cómo es esto? Bueno, digamos, en el momento del montaje de la película, como tiene, digamos, una estructura un poco elíptica, un poco, digamos, que trabaja el recorte, el fragmento, yo en ese momento estaba leyendo La Evolución Creadora, y un poco se tomó el texto, no como, digamos, porque el libro en sí significara algo relativo específicamente a la película, pero sí se tomó textos del libro que de algún modo afianzaran la idea que tenía la película, que es un poco la idea de si se puede, a través de sus partes, tener una idea de la totalidad. Ujú. Si a partir del fragmento se puede intuir la totalidad, ¿no es cierto? Sí, porque un poco la idea era como investigar, porque estamos acostumbrados a que las películas sobre los trenes, y ya sea su presencia o su ausencia, tengan un carácter que intente abarcar un poco la totalidad de la historia del tren. Y creo que, bueno, esta película nuestra en particular, intentaba como ir un poco a contramano de esa idea, e intentar focalizar lo más posible sobre un fragmento de esta historia, y ver si a través de ese mecanismo si podíamos intuir o percibir o entender un poco cuál era el trasfondo histórico, si se quiere. Ujú. Eh, el neoliberalismo menemista destruyó el ferrocarril y supongo que estos tramos fueron de los más perjudicados, ¿es así? Sí, bueno, empezó en la dictadura, ¿no? En la época de los 70, Ujú. y Menem dio el batacazo final, digamos, con esta idea de que ramal que Sí, para, ramal ramal que que para, cierra. ramal que cierra. Exacto, así que sí, digamos, estos pueblos fueron aislados paulatinamente, y bueno, en los 90 directamente ya quedaron totalmente aislados, y bueno, varios de estos pueblos tienen accesos de calles de tierra y de muchos kilómetros. Entonces, bueno, un poco, digamos, la recuperación de las vías por parte de algunos pobladores partió de la necesidad de tener que comunicarse con ciudades cercanas. Entonces, en casos como, por ejemplo, de mucha lluvia, los pobladores utilizaban las vías y utilizaban las zorras sobre las vías, por ejemplo, para ir a buscar a los maestros, para que los chicos no pierdan días de clase, por ejemplo. Las zorras habían quedado abandonadas. Y algunas quedaron abandonadas y las recuperaron, y otras las construyeron, digamos, hicieron una especie de trenes, pequeños trenes, que, bueno, los fueron utilizando, bueno, para esto, para los maestros, y por ejemplo para comprar medicamentos o para cuestiones urgentes. Ahora, qué increíble que hayan podido reconstruirlos
prácticamente por una necesidad casi de supervivencia, ¿no es cierto? Sí, bueno, el tren es un poco como el origen de todos estos pueblos, entonces la falta del tren era algo completamente tremendo para ellos, y me parece que digamos, el instinto de salir a recuperar los caminos era casi obvio, ¿no? En algún punto. Ujú. Y lo interesante es que los distintos pobladores de distintos pueblos lo fueron haciendo espontáneamente sin tener conciencia de que todo el resto también lo estaba haciendo. Entonces se fueron como encontrando a mitad de camino, y a partir de ahí es que decidieron organizarse y constituir esta asociación de amigos del Ferrocarril Belgrano. ¿Y quién es Carlos? Bueno, Carlos es uno de las personas que conforman esta asociación, y que yo de algún modo elegí como hilo, digamos, conductor de la película. Y también, bueno, porque él es uno de los que más anda en las vías, y además porque siempre va con su nieto, que es Iván, y que, bueno, Iván de algún modo se fue metiendo en la película y terminó siendo aparte, porque de algún modo también la película plantea la cuestión de digamos, la cuestión transgeneracional, ¿no? Digamos, quién continuará esto una vez que ellos, digamos, ya no puedan hacerlo por una cuestión de edad, ¿no? ¿Qué relación ha sido la tuya con el ferrocarril? Creo que sos de Marcos Paz o un Sí, lugar por el yo estilo. soy de Marcos Paz, y por allí pasaba el Ferrocarril Belgrano también, así que esa vía, digamos, se dejó de usar, pero bueno, Marcos Paz tiene otra vía que es la de Sarmiento, así que no fue uno de los pueblos más afectados. Pero bueno, también mi abuelo materno fue ferroviario, y bueno, de algún modo tengo en la sangre las vías, Ujú. por decirlo de algún modo. Supongo que esto es narrado de una manera especial, dado que sos un director de cine. Ujú. Eh, ¿Qué podríamos decir? Es difícil hablar por radio de imágenes, Ujú. pero ¿qué podríamos decir del tono, de la textura que tiene la película? Bueno, es una película, si quiere, de algún modo, es una especie de ensayo observacional, porque es una película de observación que prescinde de los diálogos, de la palabra, e intenta indagar en la imagen. Un poco es una especie de rastreo en la imagen para encontrar el sentido de las cosas. Y bueno, y también porque me parece que el silencio transmite como el alma de las personas. Me parece, esa era un poco mi sensación. Entonces, y de las personas y del paisaje, ¿no? Así que era un poco eso, tratar de, a través de una observación minuciosa y silenciosa, intentar entender qué era lo que llevaba a estas personas a emprender semejante tarea, ¿no? Y bueno, la cuestión de Bergson viene como a afianzar esta idea de reflexión, si se quiere, cinematográfica o filosófica, sobre el cine y sobre el fragmento. Ujú. ¿Cómo es tu historia con el cine? Bueno, yo en realidad me recibí de abogado, y después de tener un café literario emprendí el aprendizaje del cine en una escuela que se llama Observatorio de Cine, y ahí empecé con el cine documental, donde, bueno, desarrollé este proyecto y lo presentamos al Inca, donde fue declarado de interés, y a partir de ahí lo pudimos rodar. Y bueno, yo ahora estoy más del lado de la ficción, pero por supuesto el documental nunca se abandona. Hoy es más fácil filmar, ¿no? Por las nuevas tecnologías. Sí, bueno, de algún modo sí, podemos decir que se ha democratizado, ¿no? ¿Qué dificultades tuvieron sí, ustedes? yo creo que sí, es una gran ventaja. Me parece que yo estoy a favor de que quien quiera investigar o hacer algo relacionado al cine tenga la posibilidad de hacerlo con estas máquinas que de algún modo te lo permiten hacer sin tener que invertir tanto dinero, ¿no? Claro, fortunas que costaba hacer una película antes. Hoy día esto no es, claro, no es así. sí, totalmente. ¿Cuándo la podemos ver a la película? Bueno, hoy se estrena en La Plata, en el Espacio Inca, a las 20 horas, y en principio está una semana. Está los jueves, sábados y martes a las 20, y los viernes, domingos y miércoles a las 18. ¿Cuánto dura la película? 65 minutos. ¿Y estás conforme cuando la ves? ¿Es lo que quisiste hacer? Sí, totalmente. Bueno, también uno hace al final lo que puede, ¿no? Sí, sí, claro. Más que lo que quiere. Sí. Pero bueno, sí, por supuesto estoy conforme y estoy muy contento de que finalmente se haya estrenado y que también
significa como dar un cierre, ¿no? Después de tantos años vengo trabajando esta película desde 2009 y es un poco un cierre del proceso, ¿no? Y el ferrocarril en lo concreto se ha ido recuperando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Hay señales digamos, de recuperación. Hay ideas y planes de poder empezar a recuperar por lo menos de la parte de tren comercial para transporte de mercaderías. Así que, bueno, todo este avance que ha hecho la asociación y otros grupos que hay en el país, ¿no? Porque no solamente la Asociación de Amigos de Ferrocarril Belgrano, sino que en el país hay distintas asociaciones que se han agrupado para mantener la vía más o menos transitable. Entonces me parece que ese trabajo para hoy, digamos, plantear la posibilidad de que vuelva el tren, fue toda una ayuda. Ujú. Sin ninguna duda, entonces tendremos que ver la película, que la verdad que entusiasma mucho lo que contás. El título es El Tramo y a partir de hoy se puede ver en el espacio Inca de La Plata, ¿no es cierto? Sí, y está en el Gaumont también. Y en el Gomón, nada menos que ahí en Plaza Congreso. Bueno, mucho éxito, Juan Gendel, te envío un abrazo. Muchas Bueno, gracias por muchas esta gracias por tu conversación. comunicación.